La mañana con 8 minutos. Seguramente has escuchado la canción Viva Tepupa, ¿no? Así es. Viva Tepupa, ya hay que recordar, tiempos viejos quedaron atrás. Viva Tepupa, ya hay que recordar la vieja Tauna y el molino del maíz. Maíz, así es. La tenemos por ahí, la podemos buscar, la de Viva Tepupa, Ceci, para ponerla ahorita. Está con nosotros usted, Daniela Celaya Aguilar. Ella es maestra en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora. Obtuvo su maestría por la publicación de un libro de historia que se llama Lo que el novillo se llevó, la repercusión del desplazamiento forzado en 3 pueblos sonorenses 1920-1970. Suced, muchas gracias por estar aquí con nosotros, bienvenida, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, no, muchas gracias a ti por el espacio, por invitarme. ¿Ya has bailado Viva Tepupa? Fíjate que no. No he bailado todavía, a ver si hoy que se presenta el libro hay oportunidad ahí. ¿La canción tiene que ver con la realidad histórica? Claro, sí. 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 Creo que pensando, reflexionando sobre esa canción, justamente estaba yo anoche, ¿no? Porque pienso que en esa canción está como la cotidianidad de los pueblos, sí, ¿no? A lo que se dedicaban, lo que hacía, un día común, digamos, en este caso, Tepupa, ¿no? Sí. Y uno de los objetivos del libro, yo creo, es avanzar en la forma en la que recordamos ese suceso, ¿no? Es decir, más allá de esta sensación o sentimiento de la nostalgia, que es lo que generalmente abordamos cuando hablamos de estos afectados que fueron desplazados de sus pueblos, ir a profundidad, ¿no? Profundizar un poco más en este tipo de problemáticas que, más allá de verse como unos afectados que sacrificados o mártires, ¿no? Por el bien común, pues verlos como una población que ¿Qué pasó, sufrió, Suced? Para ¿no? quien no tenga el contexto, ¿qué es lo que ocurrió? Se construye una presa y la presa, pues, inunda a los pueblos. Así es. Se toma la decisión de construir el Novillo, la presa del Novillo. Empieza esta construcción en la década de los 60 o tal vez al cerrar la de los 50, y pues la capacidad de la presa trajo como consecuencia que el vaso, ¿no? de la laguna, digamos, que se forma cuando se construye una presa, pues tuviera que abarcar esta zona de Suaqui, Tepupa y Batuc, ¿no? Que es donde actualmente pues quedó San Pedro de la Cueva, ¿no? Para que nos podamos ubicar un poco, ¿no? Ahí vivían alrededor de unas 3,000 y cachito de habitantes, fueron cientos de familias las que tuvieron que desplazarse a donde la posibilidad les dio, porque sí, pues la zona quedó completamente ¿La obra quién inundado. La construyó? La Comisión Federal de Electricidad. La Comisión Federal de Electricidad. ¿Quién negoció con los pobladores de estos pueblos? Inicialmente fue la comisión, ¿sí? Pero posteriormente ya fue el gobierno estatal. ¿El gobierno del estado? ¿Quién era el gobernador? Luis Encinas. Luis Encinas. Entonces llega Luis Encinas, la comisión, y les dicen, señores, se tienen que ir porque el progreso nos indica que tenemos que construir una presa aquí. Así es. ¿No? ¿Y para dónde los mandaron? No los mandaron. Cada quien agarró para donde pudo, ¿no? ¿Para donde pudo? Para donde pudo. ¿Los indemnizaron? ¿No? Los indemnizaron, es muy complejo, ¿no? Porque hubo intereses, obviamente, ¿no? También creo que uno de los hallazgos importantes del libro es ver cómo en poblaciones tan reducidas demográfica y especialmente pues sigue habiendo grupos de influencia, ¿no? Hubo grupos de influencia, es decir, los mismos pobladores, ¿no? De estos 3 pueblos que tuvieron la influencia suficiente de dirigir las indemnizaciones para beneficiarse a ellos mismos o a ciertos grupos, ¿no? O sea, la película del Fideicomiso Río Sonora ya se vivió en esa época, sí, entonces. Exactamente. Sí. O sea, ¿hubo gente que se quedó sin indemnización? Sí, ¿Hubo familias que se quedaron? Sí. ¿Qué apellidos? ¿Qué apellidos son los de estos 3 pueblos? Pues hay Encinas, hay Chocosa, hay Blanco, hay muchos Encinas, ¿no? Sí. Hay Silvas, son los que te puedo mencionar ahorita. Peñuñuri, así es. Pues los apellidos de San Pedro de la Cueva. Peñuñuri, así es, Peñuñuri, ¿no? ¿Qué se quedó
atrapado bajo el agua? Pues absolutamente todo lo que está en el pueblo. Casas, o sea, cementerio, lo que estaba, por ejemplo, en las iglesias. ¿No sacaron a los muertos del cementerio? No. ¿Los dejaron ahí? No, sí. Sí, las iglesias quedaron atrapadas. De hecho, el frontispicio de Batuc, de la iglesia de Batuc, es la que podemos encontrar. Cuando baja el nivel del agua, ¿no? Esa sí, pero se trajeron aquí a lo que es la Plaza de los Tres Pueblos, que está en Villa de Ceris. Eso sí, se hizo un trabajo de traerse pieza por pieza de lo que es el frontispicio y colocarlo aquí a manera, pues, de homenaje, digamos, a estos sacrificados. Que está ahí cerca de la Casa de la Cultura, por el Vindósola, ¿no? Así es. Sí. Que tiene uno que fijarse muy bien, ¿no? Porque está escondida atrás de un cerro, a un lado de un cerro. Así es. Estamos platicando con Suzette Daniela Celaya Aguilar. Y cuando baja el nivel de la presa se alcanza a ver la cúpula de una iglesia. ¿Qué iglesia es esa? Cuando está alta todavía alcanza a salir, la de San Francisco, ¿no? Cuando baja, que acaba de suceder ahora en junio, el nivel descendió completamente, y cuando pasa eso, no todos, muchos de los exhabitantes acuden a Batuc. Se hizo una misa, por ejemplo, ¿no? Esa fue su manera de celebrar y de recordar, rememorar todo esto que pasó. Creo que fue el 9 de junio la cita que ¿Qué edades tienen los que fueron desalojados ahorita? Bueno, digamos que los que salieron en la edad a lo mejor que tú y yo tenemos, ¿no? A lo mejor en sus 30s, 40s, ¿no? Que eran jefes de familia, a lo mejor en ese momento todavía, pues ya estamos hablando de que sucedió hace 54 años este acontecimiento, ¿no? Entonces, pues nada más es echarle pluma, que ahorita pues ya están en sus 80s, 90, ya mucha gente falleció. Obviamente, hay testimonios en el libro que a mí me parece muy importante rescatar, que desde el 2014 que yo empecé hasta ahorita, pues ya no están con nosotros esas personas, ¿no? ¿Tú eres de ahí? No, yo no tengo absolutamente ningún nexo familiar. Yo me imaginé que me ibas a decir que soy de San Pedro de la Cueva. No, todo el mundo me pregunta lo mismo, pero no. Quiero poner, en Facebook no la puedo poner, la canción. En Facebook no la puedo poner por un asunto de derechos. Nos vamos a hacer un momento de silencio en el Facebook, pero en la radio sí. Vamos a ver, Avívate Pupa, la canción. Nos dices que sí retrata esta canción el sentimiento de esa gente que fue desalojada de estos tres pueblos que fueron inundados por la presa Plutarco Elías Calles. Así es, el Novillo, así es. Pasó a finales de los años 50, principios de los años 60. Tengo un comentario aquí, Suzette Daniela Celaya Aguilar, autora de este libro. Según me dice Israel Moreno, según mi información, a los desplazados de la presa del Novillo sí los reubicaron. De hecho, existen 2 comunidades rurales en Hermosillo, fundadas por expobladores de aquella zona. Suaki de la Candelaria, en la costa de Hermosillo, y San Francisco de Batuc, en el área rural oriente de Hermosillo. Cabe destacar que este último pueblo fue reubicado por segunda ocasión al construirse la presa El Molinito, pues de Batuc lo reubicaron en donde hoy es el vaso de la presa El Molinito. Así es, sí, ellos vivieron doblemente ese desplazamiento, ¿no? Pero bueno, hay muchos centros de población que se formaron a raíz de ese desplazamiento.
pero no eran los lugares que en el plan de indemnización, que es el que existe, que es el que se tomó de base para hacer estas indemnizaciones, no son esos los lugares que originalmente estaban propuestos para que todo el pueblo se fuera para allá. Lo que se manejó fue que se les iban a otorgar a ellos ciertos terrenos en Chojoa, más o menos por esa zona, en lo que es el Valle del Mayo, pero a fin de cuentas no se hizo esa reubicación con las características que ellos solicitaron. Suaqui de la Candelaria también, por ejemplo, en la costa y fueron muchos de ellos iniciativa propia de los afectados, ¿no? Sí. No estaban originalmente como parte del plan de indemnización. Sí, ¿no? ¿Hubo resistencia a los pobladores en aquel momento cuando les dijeron que se tenían que ir de ahí? Esa es una pregunta que a mí me parece muy buena, ¿no? Que a mí sigo yo pensando que cómo podríamos leer esto de la resistencia en este episodio, ¿no? Yo considero que sí hubo resistencia a cómo se nos permitió su manera de hacer las cosas, ¿no? En ese momento, digamos que lo institucional estaba muy fuerte, hacer todo por la vía de estos organismos estatales, digamos, ¿no? Entonces, como que eso permitió, pues al ser organismos estatales, que no se salieran de ese camino, digamos, que para el gobierno también fuera fácil mantenerlos sobre una misma vía, ¿no? Pero considero que otro tipo de resistencia que no es esta que estamos acostumbrados a bloqueo, no te dejo pasar, no dejamos construir, etcétera, no se dio tal cual, sino se dieron otras cosas como por ejemplo fundar estos 3 pueblos que nacieron a raíz de la inundación, ¿no? Que es San José de Batuc, es Suaquito y es Nuevo Tepupa. Esos 3 pueblos también se formaron a raíz de las personas que no quisieron abandonar esa área, esa zona que es donde ellos habían vivido. Pues hay gente que nunca había salido para absolutamente nada de los pueblos, pues, ¿no? Entonces vieron la manera a partir de la vía agraria, de las solicitudes agrarias, de formar estos 3 pueblos, ¿no? Entonces yo considero que de alguna manera eso es resistencia a no seguir este camino de pues yo me tengo que ir a Hermosillo, al Saúz, a Nogales, a donde toda esta gente partió, ¿no? Bueno, y también estamos hablando de un México en los años 60 autoritario, ¿no? Así es, un México poco democrático, donde no se consultaba a la población para nada, era una orden del gobierno y si no, pues ahí te van, inclusive hasta el ejército, ¿no? Así es. Mira, en este caso, yo en lo personal, en las pláticas, en lo que he leído, no me he encontrado nadie que me haya mencionado que haya sucedido como un uso o un abuso de la fuerza. No ha aparecido como sí sucedió como sí ha sucedido en otras partes, como sí sucede en la actualidad, que hay pues hasta asesinados de estos activistas ambientales que pues los desaparecen, ¿no? No hubo tal cosa, ¿no? Pero ha habido aquí en Sonora otros desplazamientos, por ejemplo, cuando se construyó la Angostura, cuando se construyó el OVH, que ahí sí hay datos de que lo sacaron a la fuerza de sus casas. Aquí no hubo fuerza, entonces. No. Entonces, también como se inundó de manera diferenciada, primero fue Suaqui, luego fue Tepupa, y tengo entendido que lo último fue Batuc, pues se atendió también, pues primero los que se inundan primero, ¿no? Entonces, fue con muy poco tiempo de anticipación y muchas personas pues no les quedó de otra más que, pues te van 5 pesos, pues esos 5 pesos no los tengo y los necesito para poder desplazarme, para ver cómo me voy a instalar en mi nuevo entorno, sea la ciudad o sea otro entorno urbano. Me dice, ¿no? Juan Ángel Vázquez, que es de San Pedro de la Cueva, viva Tepupa se baila en las fiestas populares con un dejo de tristeza y luto. Quienes tenían como lugar de nacimiento Suaqui y Batuc, por ejemplo, ahora en sus actas aparece San Pedro de la Cueva. Así es. Ara Martínez te felicita por este libro que se presenta hoy precisamente. Hoy a las 7 en el Colegio de Sonora. Los pobladores de estas tres comunidades que fueron inundadas y los herederos de estos pobladores están obligados a ir.
Ojalá, Sí. me gustaría mucho que acudieran, que se fomentara ese diálogo, así como esta persona que te dijo, no, sí se reubicaron a estas personas, ¿no? Porque, digo, como mencionaste tú al principio, esta fue la investigación que hice para obtener el grado, y ya posteriormente se titulan, se publican ciertas tesis, y la mía tuvo la fortuna de ser publicada, ¿no? Pero tenemos un tiempo limitado para hacer una investigación, ¿no? Entonces a mí me encantaría que fueran personas y me alimentaran de todo lo Para que aún no sé, edición, obviamente, pues, sí. Me dice Katia Mavisca ha cubierto como periodista estas misas, estas celebraciones que organizan los familiares y los pobladores. Me dice, hubo personas que salieron de sus casas hasta que el agua estaba entrando. Así es. Eso me contaron antiguos pobladores. Oye, qué imagen tan fuerte. Así es. O sea, se fueron hasta que llegó el agua. Sí, y mucho de esto tiene que ver, no tanto por no me voy porque no quiero, sino hay telegramas, hay documentos en los archivos que están aquí disponibles, que dicen que es porque el gobierno no los indemnizaba, ¿no? Entonces, por favor, premura en las indemnizaciones de estas personas, porque hay riesgo sanitario, ya no tienen agua potable que tomar, están en riesgo, ¿no? Por favor, hay que apurar a estas indemnizaciones. Y sí, ellos te cuentan cómo, ya que el nivel estaba arriba, pues, al ser casas de adobe, pues se oían estos retumbos de cuando caían las casas, ¿no? Las se debiera hacer una película, no sabían. Sería muy bueno. Una película, ahora que hay tantos cineastas sonorenses, sí, documentalistas. Hay un documental, sí. Hay un documental de una chica que acaba de egresar de historia, de Tesia Cruz, que aborda sobre estos tres pueblos. Sergio Galindo ha hecho también obras de teatro con esta temática. Así es. Bueno, hoy, ¿a qué hora sucede Daniela Celaya Aguilar? Hoy a las 7. ¿A las 7? A las 7 de la tarde, en los patios centrales del Colegio de Sonora, en Obregón 54. Obviamente la entrada es gratuita, es libre para todo el público. Hay estacionamiento anexo para que no batallen con eso, y están súper invitados a acompañarnos en la invitación, en la presentación. ¿Va a haber obleas de San Pedro? Ojalá. Lo que sí va a haber va a ser un grupo regional que tuvo la amabilidad de hacer una canción específicamente basada en el libro. Entonces, sí, que para mí es primicia, yo no he escuchado, entonces se va a poner suave, yo creo, la presentación. Daniela, muchas felicidades por este libro. Muchas lo gracias. que el novillo se llevó, la repercusión del desplazamiento forzado en 3 pueblos sonorenses. Así es. Que te vaya muy bien, éxito en esta presentación. Muchas gracias. Por último, ¿quién te presenta el libro? Es Gloria Cañas de la Fuente, del CIAD, y Esther Padilla, del Colegio de Sonora. Muy bien. 8:25. ¿Y si alguien lo quiere comprar? Está en la librería del colegio, y ahí va a haber una mesa también con ejemplares disponibles. ¿Te lo pueden pedir directamente también? Sí, también, sí, claro. ¿Cómo te lo pueden pedir? Por mi correo me lo pueden pedir, celaya@gmail.com, o el Twitter que también uso, que es @lasucet. Lasucet. SUZETE. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. 8:25, continuamos.